En este vídeo vamos a ver una técnica para cortar metal. También sería válido para cortar madera que fuera fina, pero en este caso lo que voy a hacer es un vaciado de una chapa metálica. Realmente no es una antigüedad lo que tenemos aquí, es una chapa metálica de cobre en la que quiero hacer el vaciado de una figura, en este caso una flor de lis, y lo que quiero es mostraros cómo se puede hacer un corte de un metal. En este caso no es especialmente duro, que es el cobre, podría ser el aluminio, incluso el acero, sería más difícil de trabajar. Esta técnica, como os digo, no es exclusivamente lo que voy a hacer aquí, no es una antigüedad, pero sí puede ser útil dominar esta forma de trabajar para determinadas restauraciones en las que necesitemos hacer una pequeña pieza metálica o de madera usando unas sierras. Son unas sierras especiales que se usan también con lo que sería el arco, mejor dicho, y unas sierras que son muy finas y que nos permiten cortar tanto metal como madera. Este tipo de arcos y de sierras se llaman normalmente de joyero o de precisión, y os mostraré cómo las técnicas que se pueden usar para ir recortando. Yo voy a hacer un vaciado, también se puede hacer una pieza que nos falte para una restauración, algo que se haya perdido y que queramos sustituirlo, tanto en metal, como os digo, como en madera. En metal es un poco más difícil porque es duro, es más duro. Es una técnica que se utiliza generalmente en marquetería también, y que permite hacer pues eso, en superficies planas, hacer un recorrido incluso con curvas. Lo que voy a usar yo, o lo que voy a marcar yo, es una flor de lis. Tiene muchas partes que son curvas, es relativamente pequeña y tendremos que esmerarnos para hacer un buen acabado. No solamente usaremos este arco y estas sierras, también con pequeñas lijas, incluso con fresas y algún micromotor, o bueno, que normalmente comercialmente pues se les llama Dremel, o que son herramientas de mano de muchas revoluciones que permiten trabajar y dejar un acabado bueno, un acabado liso de esas superficies en las que nos quedarán un poco de rebabas. Veremos cómo poder marcar adecuadamente sobre la superficie en la que queremos hacer ese dibujo, y ir viendo paso a paso las distintas técnicas. Si partimos de una figura como esta, impresa en papel y geométrica, pues en este caso vamos a colocarla justo en el centro de la chapa metálica. Lo que he hecho es marcar exactamente el centro de la chapa, el eje central. Yo utilizo a veces un sistema, si no se dispone de una regla plana de mucha precisión. Estos metros normales se pueden usar, pero si necesitamos gran precisión, a veces es conveniente no comenzar en la parte, en el extremo del metro, porque no nos permite tener la precisión que deberíamos. Entonces yo me voy a los primeros 10 centímetros, a la primera marca de los 10 centímetros, y aquí ya sin este tope puedo perfectamente ajustar con una gran exactitud la posición donde comenzaría la chapa. Mido hasta el extremo. Lógicamente después hay que tener en cuenta que estamos midiendo a partir de los 10 centímetros. A mí aquí me marca 37,1, lógicamente la longitud serían 27,1. Para hacer luego las medidas, y usando este sistema podemos trabajar con mucha más precisión que si usamos el tope del metro. He marcado el centro de
la chapa y voy a colocar exactamente la figura que quiero trasladar. He dejado una línea en el papel para poder guiarme, para no girarla de forma y que no quede perfectamente centrada. Y lo que voy a hacer es con una cinta adhesiva transparente fijarla a la chapa, porque cuando estemos trabajando cualquier movimiento, por mínimo que sea, puede impedir que lo que estemos intentando grabar sobre la chapa se modifique. Entonces, es con una cinta adhesiva, lo pego para que quede perfectamente fijo, y ya, una vez que está fijo, ya podemos quitar la mano y en otro punto lateral. No importa, porque el que esté mal colocado o que no sea especialmente preciso la cinta adhesiva, porque después la retiraremos. Y ahora lo que vamos a hacer es esta figura con un punzón muy fino. Vamos a, en todo el contorno, en todo el perímetro, vamos a ir marcando sobre este papel para que quede grabado con ese punzón, con mucho cuidado, para que quede grabado en la chapa metálica y después podamos guiarnos perfectamente a la hora de hacer el dibujo. Este es un trabajo de precisión. Necesitamos con un punzón, en este caso es un punzón normal que he afilado lo más posible con una lija, lo he pasado sobre una lija para dejar esa punta lo más afilado posible. Después lo he limpiado bien. Entonces, con esta punta perfectamente afilada, lo que voy a hacer es con toda la precisión que pueda y con un poco de paciencia, pues aproximadamente cada milímetro de estas líneas que tiene marcado aquí el dibujo, ir trasladándola, pulsando lo suficiente, presionando lo suficiente sobre el metal para trasladar esta figura, y que veremos después, una vez que levantemos el papel, que se han pasado unos pequeños puntitos sobre el metal, que son los que nos van a permitir guiarnos y poder trasladar poder hacer el dibujo guiándonos por estos puntos. Una vez que esté hecho, lo que haré será con un rotulador muy fino, iré pasando uniendo los pequeños puntos para ver más claramente el recorrido que tengo que hacer para poder ir haciendo el dibujo. Hay algunos puntos aquí en los que, como por ejemplo en esta parte, voy a hacer un vaciado, y claro, esta parte de aquí nos va a quedar una parte de metal muy pequeña. Va a ser muy pequeña y tendremos que hacerlo con mucha precisión, no llegar hasta el borde totalmente cuando hagamos el vaciado, para poder tener esa unión. Y en esta parte lo que haré será un vaciado. No haré todos porque es prácticamente imposible, sino que haré un pequeño vaciado de esta zona central, que es un poco mayor, y los demás pétalos de la flor sí haré. Y bueno, pues iré ahora repasando todo el contorno, todo el perímetro, para poder trasladarlo a la chapa. Ya he punteado todo el perímetro de la figura. Entonces ya podemos levantamos en principio uno de los lados y comprobamos que hayamos hecho correctamente el trabajo. Yo creo que se aprecia perfectamente que está punteada toda la figura. En el negativo también, que se nos ha podido pasar alguna pequeña línea, pero vemos que está correcto. Por lo tanto, ya podemos quitar
el total de la cinta adhesiva. Para marcar, para poder ver incluso mejor de lo que se ve, de lo que se aprecia en con este punteado, podríamos hacerlo con lápiz. A mí me gusta más unos rotuladores que son en teoría indelebles, pero que sobre superficies lisas, que no son porosas, posteriormente efectivamente son indelebles, pero con alcohol se pueden quitar. Entonces, en este caso contrasta mucho más que el lápiz, porque el lápiz en algún momento, cuando estemos trabajando, podemos pasar un dedo y borrarlo sobre una superficie tan lisa como esta. Entonces, a mí me gusta usar este tipo de rotuladores, que el trabajo que tenemos que hacer ahora es básicamente unir los puntos que hemos marcado para que podamos, a la hora de estar trabajando, pues habrá limaduras, habrá restos que nos puedan dificultar el ver el perímetro. Esto nos ayudará a verlo perfectamente y saber por dónde guiarnos, por dónde tenemos que ir pasando la sierra y las otras herramientas. Una vez marcado todo el perímetro de la figura, lo que tenemos que hacer es, como vamos a hacer un vaciado, tenemos que introducir la sierra que vamos a utilizar para cortar, la tenemos que introducir en varios puntos. Eso se puede hacer perfectamente con un taladro. Yo voy a usar un disco de una pieza de mano de muchas revoluciones, que lo que nos permite es hacer una parte del vaciado, que no tengamos que ir recortándolo todo. Hay que trabajar en este tipo de tareas con mucha precisión, con gafas de protección, con mascarilla, con guantes y con una superficie en la que podamos apoyar en este caso la chapa, sin que toquemos la mesa, o en este caso lo que he puesto debajo, un pequeño felpudo. Hay que trabajar siempre con mucha precaución. Este tipo de herramientas son muy delicadas, hay que tener mucho cuidado, porque podemos hacernos un corte, y hay que utilizarlas con muchísima precaución. He hecho varios cortes para poder introducir la sierra que vamos a utilizar.
en los más pequeños he visto que no podía hacerlo corriendo el riesgo de llegar a los bordes, porque el tamaño del disco es mayor que la superficie en cualquier posición, la superficie longitudinal, y me podría salir de la figura. Incluso aquí he cometido un pequeño fallo, he movido un poco el micromotor y he dañado un poco esa superficie. Luego, una vez que terminemos, veremos cómo se puede corregir este tipo de defectos. Esta es una pequeña rozadura, y después veremos cómo quitarla y cómo pulir el resto de la superficie para que no se note ese pequeño fallo que se ha producido ahí. Ahora lo que vamos a hacer en las partes más pequeñas de los vaciados, haré el agujero para la sierra con taladro, sin más, con una broca, para poder introducir la sierra, y empezaremos ya a ir recortando todo el perímetro de la figura. Ya he hecho los orificios en cada uno de las zonas de vaciado que vamos a realizar para poder introducir la sierra. Para poder trabajar cómodamente con este tipo de piezas, en el mercado existen unas mesas que utilizan los joyeros y los protésicos dentales para poder trabajar cómodamente. Son unas mesas que tienen una parte saliente, una parte de madera, que yo aquí he suplido pues un trozo de madera que no le voy a dar ninguna utilidad, que puedo rozarla, que puedo incluso cortarla en algún momento, que no ocurra nada, porque si trabajara sobre el borde de la mesa podría cortar la mesa, podría con alguna de las sierras o haciendo alguna de las tareas que vamos a hacer, dañar la mesa. Entonces, con una sargenta la he fijado a la mesa, y eso nos va a permitir trabajar más cómodamente porque sobresale de la mesa, podemos apoyar la pieza, sujetarla, y utilizando la sierra más cómodamente. Que al estar cortando podemos hacer una mella en esta madera, no ocurre absolutamente nada. Entonces voy a ya colocar las sierras, las más de los tamaños que haya, las más adecuadas para los cortes que vamos a ir haciendo, y vamos a ver cómo hacer el recorrido del perímetro del dibujo. Como se puede ver, estas sierras son muy finas. Siempre hay que colocar los dientes hacia abajo, ya que vamos a apoyar sobre una superficie. Hay que poner siempre, hay que fijarse bien porque a veces no se aprecia adecuadamente, y hay que poner siempre que los dientes de corte apunten hacia abajo. Entonces, ahora vamos a introducirlo. Deberíamos colocar, vamos a usar uno de estos agujeros, colocarlo interiormente, y una vez que esté colocado, tenemos que fijarlo al arco. Esto hay que hacerlo con precaución, porque estas sierras, aunque son bastante resistentes, son también bastante finas y pueden ser frágiles. Entonces, vamos a fijarlo primero en la parte superior. Como digo, siempre teniendo la precaución de que esté los dientes hacia la parte inferior, apuntando hacia abajo. Como veis, no es un trabajo fácil porque se necesita bastante precisión. Aunque no esté perfectamente tensa la sierra, lo fijamos, y ahora le podemos dar la vuelta con mucha precaución y podemos estirar, porque
la altura de este tipo de sierras es regulable, entonces a la hora de hacer el ajuste podemos ajustarlo de tal forma que para verificar que la sierra queda perfectamente tensa. Apretamos, ajustamos perfectamente y comenzamos a serrar. Siempre con mucha precaución, sabiendo lo que estamos haciendo. Lo separo como 1 centímetro aproximadamente del taco de madera, toco con el arco, lo separo y empiezo a cerrar siguiendo, como son muy finas estas sierras, nos permiten ir haciendo un giro, a veces no demasiado grande, pero sí nos va permitiendo hacer distintos recorridos, curvos en este caso. A veces sería necesario girar la sierra. En este momento lo tengo hacia adelante, pero habrán otros momentos en los que lo tenga que girar la sierra y ponerla hacia atrás para hacer un corte en ese sentido. Y poco a poco iremos haciendo los cortes, haciendo siempre muchas pasadas y no presionando demasiado para que no se nos rompa la sierra. He terminado de recortar el perímetro de la figura que habíamos marcado sobre la chapa, y ya lo siguiente sería, con algunas fresas para metal de pequeño tamaño, repasar todo el contorno para dejarlo sin rebabas y dejarlo con las curvaturas perfectas, porque no siempre con la sierra se pueden conseguir esas curvaturas. De todas formas, creo que en mi explicación del uso del arco algunas cosas he pasado por alto y a lo mejor he hecho una explicación un poco atropellada. Por lo tanto, quiero volver sobre ello. Quizás no sea fácil de hacer porque dependiendo del arco que utilicemos y de las sierras sería distinta la explicación, pero al menos para este modelo, que yo creo que no es especialmente inusual, que se pueden encontrar en el mercado muy parecidos, quizás de una forma más ordenada os quiero explicar los pasos adecuados para hacer un buen corte. Lo primero, fijar en este caso en la parte que está más cercana al mango, fijar la sierra en la posición en la que queramos cortar, sea hacia afuera o en el otro caso que fuera hacia adentro, le tendríamos que dar la vuelta, y como os he dicho antes, siempre con los dientes hacia abajo, porque el tipo de corte que vamos a realizar es apoyando la pieza y cortando hacia abajo. Lo que nos sujetará la chapa para que no se nos mueva es un taco de madera que tenemos debajo. Por lo tanto, los dientes de la sierra tienen que estar siempre apuntando hacia abajo. Una vez que tenemos fijada la sierra con la dirección adecuada hacia la otra posición en la que va anclada, lo que hacemos es buscar la longitud, pues en este caso sin llegar al máximo, pero que coincida aproximadamente en el punto en el que vamos a fijarla. Y teniendo ya esa longitud más o menos marcada, fijamos bien la longitud del arco de la sierra. En este arco tiene otro ajuste añadido, que es para poder separar, para poder tensar la sierra. Es muy importante que la sierra esté muy tensa para que el corte sea perfecto, si no va a ser muy difícil hacer el corte. Por lo tanto, abrimos la palomilla, situamos la sierra que quede pues bastante recta, que no quede curvada, y apretamos fuertemente, sin pasarnos, pero que quede firmemente fijada. Y ahora
en este caso, como tiene esta posibilidad de ajuste, giramos esta palomilla hasta que la sierra esté totalmente tensa. En este caso lo he hecho mal porque debemos hacerlo, pero que la explicación sea la adecuada. Lo hago introduciendo en el espacio en el que vamos a cerrar y vuelvo a hacer la operación. Cierro la palomilla, la aprieto bien y ajusto con esta para tensarla. Como os digo, está la sierra perfectamente tensa. Y ahora, una cuestión importante. Siempre la chapa debe estar bien fija o tenemos que sujetarla de forma segura sobre el taco de madera que estamos usando de soporte, y siempre tenemos que cortar lo más cerca posible de la madera. Bueno, no pasa nada porque cortemos un poco de madera, pero sin llegar a estar cortando en la madera en vez de en el metal, pero siempre la parte que estemos cortando muy cerca de la madera para evitar vibraciones. Entonces sujetamos teniendo siempre precaución de colocar nuestros dedos fuera del alcance de la sierra y lo más cerca posible de la madera para evitar vibraciones, y con movimientos continuos, suaves. En este caso ya lo he recortado, pero el movimiento es con movimientos suaves, continuos, sin tener prisa en recortar a demasiada velocidad. Vamos girando la pieza para hacer el corte como nosotros queramos y en las líneas que nosotros hemos marcado, pero siempre eso, sujetando bien la pieza y con la sierra muy cerca de la madera para evitar vibraciones y que la chapa se pueda doblar, porque incluso si tiramos fuertemente podemos doblar o incluso partir. Como veis aquí, yo lo que he hecho han sido unos cortes muy precisos en los que estamos arriesgando, porque claro, si nos pasamos 1 milímetro, literalmente 1 milímetro, se partiría la pieza y ya no nos valdría. Entonces estamos arriesgando un poco, pero bueno, yo creo que el acabado final lo merece. Y siempre eso, con suavidad, con movimientos continuos y siempre muy cerca de la madera para tener un apoyo firme y evitar que la chapa vibre y nos podamos malograr el corte. Cuando hemos terminado y necesitamos cambiarlo para otro de los agujeros que hemos hecho y continuar recortando, abrimos, quitamos la sierra. Como veis, tiene una flexibilidad importante que nos permite introducirla en el agujero que queramos. Ahora iríamos al otro y la misma operación. Abrimos para dar espacio y luego poder tensar la pieza superior, la que da tensión a la sierra, y lo mismo, colocamos en su ubicación, presionamos, apretamos la palomilla para que quede firmemente sujeto, y ya una vez que la tenemos ahí, giramos para dar tensión a la sierra y poder hacer el corte correctamente. Si la sierra no está perfectamente tensa, si no tiene tensión, será prácticamente imposible el cortar. Son importantes todos estos aspectos que os he dicho. Para el siguiente paso vamos a usar un micromotor o herramienta de mano de muy altas revoluciones, que nos permite con mucha precisión y con unas fresas como estas trabajar en huecos pequeños con mucha precisión, corregir pequeños defectos a donde no hemos podido llegar o que nos resultaría muy complicado llegar con las sierras. Voy a utilizar una fresa muy fina. Tengo aquí una caja con una gran variedad de ellas. Las hay pues cónicas, más gruesas, más finas, redondas. Son muy útiles para hacer estos trabajos de precisión.
Aquí, una vez que hemos terminado con la sierra, quedan unas pequeñas partes que sería complicado quitar y lo vamos a hacer con estas fresas. A mí me gustan mucho porque son de una sola pieza, porque algunas llevan una parte añadida que se puede soltar o se puede desgastar. Esta es una sola pieza y lo que hacen los fabricantes es puntear la zona que se utiliza para desbastar, entonces queda rugosa y es de una grandísima dureza. Es un material muy duro y nos permite incluso a materiales que son pues, relativamente duros, como puede ser el cobre, el poder repasarlos y ajustarlos, hacer pequeños repasos y quitar partes que no nos interesa. Igual que en otras ocasiones, aunque este tipo de fresas no generan tanto polvo y tantas piezas que se puedan desprender, tantas limaduras, vamos a usar siempre guantes, gafas protectoras y mascarilla. Con mucho cuidado he ido repasando todos los contornos de la figura que hemos vaciado, y yo creo que bueno, ya está con la forma más o menos como la queríamos. He usado varias herramientas, pues por ejemplo una lima como esta, las hay incluso más pequeñas, esta es de media caña, porque es como es la mitad o menos incluso de una sección, de una lima de sección circular. Se llaman de media caña. Este es incluso un poco más grande de lo que desearía, pero con ella he podido hacer repasar algunos contornos curvos, y me ha sido muy útil. He usado incluso también una pequeña navaja con mucho cuidado, para alguna pequeña esquina en la que necesitaba un poco de precisión. Si se hace con cuidado y un metal como este que os digo, que es cobre relativamente blando, también se puede hacer, pero solamente en pequeños lugares. E incluso se puede usar estas fresas manualmente, sobre todo para más que esquinas, filos que se hayan podido quedar un poco de rebaba, aunque ahora las quitaremos todas con lija y con lana de acero, pero sí se puede repasar alguna pequeña superficie manualmente, porque si la pusiéramos en el micromotor, en cuanto tocáramos esa superficie, pues podría ser mucho el material que levantáramos y podía quedar ahí una mella. Pero para pequeñas zonas en las que se necesita mucha precisión se puede usar esto. La verdad es que he hecho más un trabajo de orfebrería que de restauración, pero bueno, creo que hemos podido ver algunas técnicas, hemos podido ver cómo se usan algunas de estas herramientas útiles para metal. Y ahora, claro, esta chapa, después de todo el trabajo que hemos estado haciendo aquí, apoyándolo, usando herramientas, y además también los puntos que utilicé para seguir que me sirviera de guía, incluso una pequeña mella un pequeño despiste que me he ido, y se puede producir eso. Todo vamos a intentar dejarlo perfectamente liso, quitar las rebabas de metal, usando lo que en alguna otra ocasión he explicado, lijas de más gruesa a los sistemas más finos. Aquí ya vamos a empezar con unas lijas muy finas, con un grano muy fino, porque realmente
lo que tenemos que hacer es rebajar estas pequeñas imperfecciones que han quedado, y después ya los demás materiales que utilicemos serán casi ya de pulido. Entonces, para estas pequeñas rebabas que han quedado aquí, incluso hay se ven algunos pequeños defectillos, como os digo, pero tenemos también incluso la otra cara. Si hemos hecho bien nuestro trabajo, si no hemos dañado demasiado el metal, podemos disponer de las dos caras, a cuál de ellas se encuentre en mejor estado. Esta tiene unas pequeñas marcas que se hacen de fábrica. En la otra parte es más lisa, pero eso también lo podemos hacer nosotros. Entonces, con una lija muy fina, lo que vamos haciendo es repasar por toda la zona en la que hemos hecho el vaciado, por todos los bordes, para quitar esas rebabas que hay ahí e intentar disimular los pequeños puntos que hemos usado para guiarnos. Veréis que estoy arañando la superficie. Después haremos este mismo movimiento, solo que en horizontal, o en la posición en la que queramos dejar esas finísimas líneas, y después iremos puliéndolo de tal forma que prácticamente esto que hagamos ahora, estas pequeñas marcas o arañazos que hagamos en el metal ahora, después lo disimularemos y prácticamente no quedará nada. La intención aquí es intentar introducir ligeramente con el dedo la lija en los huecos para que entre, y las rebabas que quedan en estos ángulos, el poder suavizarlas, el poder hacer que esas pequeñas rebabas, ese ángulo recto que incluso tiene un poco sobresale un poco de metal, poder suavizarlo e ir pasándolo lo más posible en esas zonas, aunque no siempre se llega, pero incluso lo que os explicaba antes, podemos usar estas fresas para, en algún lugar un poco recóndito que no lleguemos bien con la lija, el poder quitar esas rebabas. Otro abrasivo que podemos usar para este trabajo es la lana de acero. En este caso voy a usar una de tamaño medio para quitar los restos. Estamos intentando eliminar los restos de las rebabas que pueden quedar en los bordes que hemos recortado, tanto por un lado como por el otro. Los podemos usar, y hay de distintos grosores la lana de acero. Esta la vamos a usar también para hacer un pulido en toda la superficie, e intentar que quede totalmente uniforme. Aquí, para quitar estas rebabas, hemos tenido que movernos en círculo en todas las direcciones para intentar eliminarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es, para dejar que la superficie quede totalmente igualada, es hacer un movimiento con mucho cuidado en esta zona, porque se puede enganchar alguna parte de la lana de acero con alguna de las partes salientes de la figura y dañarla. Entonces, un trabajo un poco tedioso, pero es de mucha insistencia, que es pasarlo en la misma dirección lo más recto posible. También podemos usar la lija si queremos eliminar alguna parte que esté muy rayada, como puede haber por aquí, y posteriormente con la lana de acero hacer el acabado para que quede un acabado un poco más fino. Incluso después podemos utilizar otra lana de acero más fina, e incluso un pulido posterior, un pulido último con algún producto para brillantar este metal. Estoy usando lana de acero de 000. Es una de las más finas que hay en el mercado, para un acabado final, para un pulido. Estoy haciendo unos movimientos horizontales lo más rectos posible, para que no haya alguna pequeña raya que se salga
de las líneas y que pueda afear un poco el acabado final. Estoy usando como soporte una alfombrilla que en algunas ocasiones os he recomendado, porque cuando estamos puliendo o usando lijas o productos abrasivos, corremos el riesgo, si usamos un soporte que pueda, aunque sea desechable, una madera vieja, para apoyar la pieza, puede ocurrir que del otro lado estemos rayando la superficie, porque siempre se desprenden pequeños granitos de las lijas o pequeños hilos de cualquier otro material abrasivo que estemos usando, y se puede rayar la otra superficie. Entonces esto es un sistema muy bueno, nos ayuda a mantenerlo más o menos bien, un buen soporte, y evitamos que una superficie dura pueda rayar la otra cara mientras estamos trabajando en esta. Yo creo que el acabado es bonito, la figura creo que ha quedado bastante bien definida, y bueno, espero que os animéis a hacer cosas de este tipo, tanto nuevas como para algún tipo de restauración que necesitéis recortar alguna pieza en metal, alguna pieza que sea necesaria, que se haya perdido, extraviado, y que necesitéis para cumplimentar algún trabajo. Yo creo que os he expuesto algunas de las técnicas que se pueden usar para este tipo de trabajos.